En esa húmeda mañana de martes, el Tribunal Federal en Bridge desarrollaba su rutina tranquila, casi aburrida, con guardias de seguridad controlando credenciales, abogados murmurando entre ellos y pasantes apurados balanceando pilas de documentos. Eliana Torres caminaba tranquilamente por el vestíbulo principal, con su cabello recogido en un moño apretado y sus discretos tacones marcando el ritmo de su presencia. Vestía un elegante traje azul oscuro, un maletín de cuero en la mano, una postura erguida y una mirada que mezclaba serenidad y firmeza. Fue su primera semana oficial como jueza federal en Bridge, un nombramiento histórico para la ciudad, pero que ella había preferido mantener en un perfil bajo. No hacen falta aplausos. Le bastaba el derecho a ejercer la justicia con la integridad que siempre la había guiado. Sin embargo, lo que aún no sabía era que, en pocos minutos, se vería obligada a enfrentarse en carne propia a todo aquello que había luchado por combatir a lo largo de 1900, su carrera. El sargento Víctor Aes, con casi 30 años de servicio, uniforme impecable y un ego proporcional a las condecoraciones en su pecho, patrullaba la cancha como si fuera dueño del edificio. Conocido por su temperamento agresivo, Aes estaba allí para garantizar el orden, como repetía a menudo, pero en la práctica utilizó su posición para ejercer control, infundir miedo y alimentar una sensación distorsionada de poder. Cuando vio a Eliana entrar al salón, entrecerró los ojos. Él no la reconoció. Su postura segura, su refinado corte de ropa y su piel oscura fueron suficientes para despertar en él el viejo reflejo condicionado de la sospecha. ¿Identificación?, preguntó frunciendo el ceño y levantando bruscamente la mano derecha. Eliana se detuvo, sorprendida por la brusca aproximación. «Soy juez federal. Entro en la sala 3. Pero Aes no quiso escuchar. El chasquido de la bofetada resonó en la sala como un trueno seco. La escena duró segundos, pero fue grabada teléfonos celulares y una cámara de seguridad en la esquina del techo. Y allí, ante decenas de ojos atónitos, comenzó el fin de un imperio de impunidad. El impacto no fue solo físico, fue simbólico, cortante, como si se hubiera arrancado la máscara de todo un sistema ante los ojos de todos. Eliana no cayó, no gritó, no se defendió. Respiró profundamente, sintió el sabor metálico de la indignación en la boca, pero mantuvo la mirada fija en el atacante. No por orgullo ni por frialdad, sino por estrategia. En ese momento comprendió que lo que acababa de ocurrir iba más allá de su dolor personal. Fue un retrato crudo de lo que tantas mujeres negras experimentaban a diario: el juicio automático, la violencia irreflexiva, el silenciamiento impuesto. Eliana sabía que no podía permitir que aquella agresión fuera un caso más enterrado bajo la pila de demandas que nunca llegaron a juicio. Y así, en lugar de ordenar el arresto inmediato de Aes o llamar a la prensa, caminó en silencio hasta su oficina, cerró la puerta y llamó a la persona en la que confiaba más que en cualquier otro miembro de la toga: Isabela Reyes. Isabela era joven, latina, hija de inmigrantes, y llevaba años luchando por reconocimiento dentro del Ministerio Público. Ya la habían calificado de intensa, exagerada y demasiado emocional por intentar presentar decenas de denuncias internas contra miembros de la fuerza policial, todas las cuales fueron ignoradas o archivadas sin justificación. Cuando contestó el teléfono y escuchó la voz de Eliana, sintió que algo grave había sucedido, pero nada la preparó para lo que vendría después. Isabela, el sargento Aes me atacó aquí en el juzgado. Quiero que abras una investigación inmediata, pero no solo sobre lo que pasó hoy. Quiero que lo lleves hasta el final. Al otro lado de la línea, Isabela permaneció en silencio durante unos segundos. Luego respondió con una frase breve, pero llena de historia.
Ya tengo un expediente listo. Solo faltaba alguien con el coraje de sacar la primera pieza del dominó. Mientras Aes era conducido por otros agentes a una habitación privada, sin esposas, sin prisas, como si simplemente hubiera cometido un error de protocolo, Eliana e Isabella se reunían discretamente en un café cercano a la corte. Tuvieron poco tiempo antes de que la prensa se enterara de lo sucedido. Con su cuaderno sobre la mesa y decenas de documentos escaneados, Isabella mostró lo que había estado recopilando durante más de 2 años. Informes de víctimas, historiales médicos, fotos de hematomas, intercambios de correos electrónicos ignorados por los superiores. Cada caso tenía una cosa en común. Aes estuvo en todas las denuncias. ¿Te das cuenta de que este hombre nunca actuó solo, verdad?, dijo Isabella, con los ojos fijos en la pantalla. Siempre había alguien que cubría sus huellas. Eliana no respondió inmediatamente. Sentí un peso en el pecho, no de ira, sino de responsabilidad. Allí, en esa mesa, ella ya no era solo una víctima. Era la única persona que podía convertir esto en un avance definitivo. La decisión más difícil fue no denunciarlo. Se trataba de mantener el silencio adecuado, en el momento adecuado. Eliana no dio entrevistas, no publicó notas, no cedió a la presión de la curiosidad pública. En lugar de ello, él personalmente redactó la orden que autorizaba una investigación interna completa sobre la conducta policial en el tribunal, y basándose en su prerrogativa del cargo, convocó a agentes federales de fuera de la ciudad para evitar la interferencia local. En menos de 6 horas, la noticia del ataque ya se había filtrado y se había vuelto viral. Los vídeos grabados por testigos se extendían por las redes como un reguero de pólvora. Aún así, Eliana permaneció en silencio público. Sabía que cualquier palabra antes de tiempo podría desviar la atención del tema principal. «No quiero ser noticia, quiero ser un cambio», dijo Isabella, mientras borraba el borrador de una carta abierta que casi había publicado. Y fue en ese silencio estratégico que nació la fuerza del cambio. La ciudad empezó a preguntarse quién era esa mujer que incluso después de ser atacada seguía de pie, articulando desde dentro una justicia que nadie se atrevía a exigir. En la Defensoría del Pueblo del Estado, la llegada de la orden de Eliana causó malestar inmediato. No era común que un juez federal activara un grupo de trabajo contra un policía en activo, especialmente uno con prestigio interno como Aes. Muchos intentaron tratar el caso como un malentendido, presionando entre bastidores para que la situación se resolviera de forma discreta e institucional. Pero esta vez no hubo lugar para el silencio. Hubo vídeo, testigos y, lo más importante, una víctima que no se quedó callada. Mientras tanto, en el interior de la comisaría de Bridge reinaba una atmósfera tensa. Algunos compañeros de Aes evitaron hacer comentarios, otros cuchichearon en los pasillos e incluso hubo quien dijo que esto y pronto pasará. Pero una citación inesperada bastó para cambiar el tono. Sofía Chen, la agente asiática que años antes había sido atacada por Aes, con derecho a un registro interno archivado, recibió una llamada telefónica directa de Eliana. «Sé lo que te pasó, y quiero que sepas que ahora es diferente. Necesito tu testimonio». Sofía dudó. Había intentado olvidar el episodio durante años. En ese momento, cuando denunció a Aes, la calificaron de demasiado sensible y la trasladaron a una unidad de baja visibilidad. La agresión no fue solo física, fue institucional. Se sintió avergonzado, impotente y terminó dudando de su propia percepción. Cuando Eliana llamó, Sofía no sabía si sentir alivio o miedo, pero algo en la voz firme y tranquila del juez la convenció. Al final de esa tarde, mientras todo el país comentaba el vídeo de la bofetada, Sofía caminaba decidida hacia la fiscalía para prestar su declaración formal. Allí encontró a Isabella y Eliana juntas. No hubo abrazos ni lágrimas.
Solo un gesto de asentimiento y un silencio lleno de comprensión. Entonces Sofía comenzó a hablar. Él lo contó todo. Y en ese momento, sin darse cuenta, se convirtió en la pieza faltante que derribó el castillo de abuso que Aes había construido durante más de una década. El testimonio de Sofía sirvió como clave para desbloquear una serie de archivos que habían sido olvidados deliberadamente en los cajones del sistema. En menos de 24 horas, Isabela pudo abrir investigaciones que habían estado archivadas durante mucho tiempo, acceder a informes internos y localizar a otras víctimas silenciadas. 3 de ellos aceptaron testificar el mismo día. Todas tenían algo en común. Eran mujeres, no blancas, y en algún momento habían sido desacreditadas o amenazadas por intentar denunciar a Aes. A medida que se acumulaban las pruebas, surgió una claridad que era difícil de ignorar. El ataque a Eliana no fue un error aislado, fue una repetición de un patrón, solo que esta vez la víctima tenía en poder, voz, aliados y sobre todo una estrategia. La ciudad de Bridge, conocida por su conservadurismo velado y su blindaje institucional, comenzó a ver cómo sus estructuras internas se desmoronaban ante la presión pública y la consistencia de la evidencia. Esa misma noche, mientras Aes todavía estaba de baja preventiva, su nombre fue uno de los más comentados en las redes sociales. Hashtags como Justicia por Eliana y Haji Kayu o Intocable explotaron en Twitter y extractos de las declaraciones comenzaron a circular en la prensa. Algunos periodistas ya hablaban del caso más grave de omisión institucional de la última década. Pero lo que realmente cambió el curso de la situación fue la filtración, aún se desconoce por quién, de un video de 2017, en el que Aes aparece empujando violentamente a un joven negro esposado durante un acercamiento en una escuela pública. El caso, hasta ahora desconocido, reveló que el patrón de violencia no solo era recurrente, sino naturalizado. Con este nuevo material, Eliana convocó a una rueda de prensa al día siguiente, no para hablar de sí mismo, sino para anunciar la apertura formal de una investigación federal sobre crímenes institucionales dentro de la fuerza policial de Bridge. Lo que comenzó como una agresión se convirtió en un punto de inflexión histórico. En el pasillo interno de la Defensoría del Pueblo, mientras Eliana esperaba que comenzara la rueda de prensa, permaneció sentada sola unos minutos, sin bata, sin credencial, solo con la ropa que llevaba puesta y la carpeta en su regazo. Por primera vez ese día se sintió cansado. No es un agotamiento físico, sino el tipo de agotamiento que se produce cuando uno tiene que ser fuerte todo el tiempo. Se pasó la mano lentamente por la cara y recordó la expresión del rostro de Aes en el momento del ataque. No había odio ni furia. Hubo desprecio, como si fuera invisible. Y eso, más que el dolor de la bofetada, fue lo que dolió. Porque así era como el sistema veía a tantas otras, mujeres como ella, como si estuvieran fuera de lugar, incluso cuando estaban en el centro de la justicia. Respiró profundamente, cerró los ojos unos segundos y se levantó. La conferencia de prensa no fue sobre su dolor. Se trataba de transformar ese dolor en algo que evitara que otros pasaran por lo mismo. En la sala de prensa, decenas de cámaras, micrófonos y ojos atentos esperaban a una víctima llorando o a una mujer enojada. Pero encontraron un juez tranquilo, de voz firme y con cada palabra escogida con precisión. Eliana no contó su historia en detalles. No había necesidad. El país ya había visto el vídeo. Habló de estructuras, de cultura institucional, del peligro de normalizar abusos dentro de las fuerzas que se supone deben proteger. Anunció la creación de una comisión de vigilancia independiente con representantes civiles para supervisar la conducta de la policía de Bridge.
y dejó claro que no se trata de venganza, sino de responsabilidad. Al final de su discurso, no pidió aplausos. Ella simplemente bajó del púlpito, estrechó la mano de Isabella y salió de la habitación, donde, sin previo aviso, Sofía la estaba esperando afuera. No dijeron nada, simplemente se miraron el uno al otro, como alguien que sabe que está del mismo lado de la historia. En la acera exterior había mucho movimiento, periodistas intentando capturar reacciones, ciudadanos con carteles improvisados exigiendo justicia y curiosos apiñados tras vallas metálicas. En medio de todo esto, Sofía, Eliana e Isabella caminaron juntas hacia el auto que las esperaba. Ninguno de ellos habló de lo que acababan de hacer. Fue como si todos supieran que, en ese momento, lo que realmente importaba era lo que venía después. La caída de AES fue solo el comienzo. El sistema que lo había sostenido durante tantos años no se derrumbaría de la noche a la mañana, pero la primera grieta ya estaba hecha. De camino a la fiscalía, Isabella comentó, casi como si se desahogara: «¿Tienes idea de lo que acabamos de descubrir, verdad? Esto no va a volver al closet». Eliana asintió con una leve sonrisa. Ella lo sabía. Sabía que desde ese día la ciudad de Bridge nunca volvería a ser la misma. Horas después, ya entrada la noche, mientras revisaba los primeros documentos de la recién creada comisión, Eliana recibió una notificación en su celular. Fue un vídeo publicado por un joven activista local. El título no fue solo una bofetada. El video reunió imágenes del ataque, breves testimonios de exvíctimas de 1980 y un extracto final con el discurso de Eliana en la conferencia de prensa. La dignidad puede desarmar al opresor más que cualquier fuerza. Ella observaba en silencio, con el rostro serio y las manos entrelazadas. En el fondo, sentí algo nuevo. No fue ni alivio ni victoria, era responsabilidad. El símbolo de aquella bofetada ya no era solo suyo. Se trataba de una ciudad entera que finalmente parecía lista para mirarse al espejo y enfrentar lo que siempre se había negado a ver. A la mañana siguiente, el ambiente en el edificio de la policía era de colapso total. El mando general, presionado por autoridades externas, suspendió a 9 agentes vinculados a procesos silenciados que resurgieron con la investigación. Entre ellos, 2 superiores directos de AES. Por primera vez, la cultura del silencio dio paso al miedo a la complicidad. Mientras tanto, Sofía Chen recibió una invitación sin precedentes del Departamento de Asuntos Internos: participar en la reestructuración interna de la corporación. La propuesta parecía surrealista para alguien que, años atrás, fue silenciado por hablar abiertamente, pero ella aceptó, no por venganza, sino por la oportunidad de cambiar desde dentro aquello que casi la hizo abandonar su profesión. Ese mismo día, al entrar en la oficina de la nueva comisión, escuchó de uno de los coordinadores: «No eres un símbolo, Sofía. Eres parte del cambio». Ella no respondió. Simplemente se sentó, abrió su cuaderno y comenzó a trabajar. A medida que las piezas se reordenaban en la ciudad, Eliana volvió a su rutina cortesana, pero ahora todo a su alrededor parecía diferente. Los colegas que antes se mostraban distantes, ahora la saludaban con más respeto. Los empleados negros en el edificio comenzaron a caminar con el pecho más alto. Incluso el guardia de seguridad del vestíbulo, un hombre tranquilo que rara vez interactuaba, se aseguró de entregarle un café con una nota escrita a mano. «Gracias por no bajar la cabeza». Eliana metió el papel en la carpeta. Eso, más que cualquier titular, fue lo que confirmó que había hecho lo correcto. No se trataba de ser la primera jueza negra de la ciudad, se trataba de no dejar que el poder la alejara de su verdad. Y ese día, cuando escuchó el sonido de los tacones resonando en el mismo vestíbulo donde todo comenzó, supo, ese edificio ahora también era suyo.
La semana siguiente, la ciudad de Bridge se detuvo para presenciar la audiencia pública que juzgaría los primeros avances del caso. La sala estaba repleta. Ciudadanos comunes, periodistas, estudiantes de derecho, activistas, todos querían ver de cerca el momento en el que Aes, el hombre otrora intocable, subió al banquillo de los acusados. Entró esposado, sin uniforme, visiblemente abatido. Eliana no presidió esa sesión por razones éticas, pero estuvo presente, sentada discretamente en la última fila. Él no buscaba venganza. Solo quería asegurarme de que el proceso se desarrollara como debía. Al ver a Aes intentando explicar sus acciones como un malentendido, no sintió odio. Él se sintió apenado, porque su verdadero castigo no era la sentencia que estaba a punto de recibir, era finalmente ser visto como lo que era, un hombre común y corriente, responsable de sus propias acciones. Las repercusiones del caso trascendieron las fronteras de la ciudad. En cuestión de semanas, otras víctimas en diferentes regiones comenzaron a denunciar episodios similares de abuso y racismo dentro de las fuerzas de seguridad. La caída de Aes desencadenó una investigación nacional sobre la conducta institucional en tribunales y comisarías de policía. Eliana fue invitada a hablar en universidades, dar entrevistas y unirse a juntas directivas. La mayoría rechazó. No quería ser una celebridad. Solo aceptaba invitaciones que implicaban diálogo y transformación práctica. Sofía, ahora ascendida a capitana, la primera mujer asiática en la historia de Bridge en el cargo, asumió el liderazgo con un discurso directo. Aquí dentro, nadie será silenciado nunca más. Isabela también fue reconocida con el nombramiento como coordinadora de derechos humanos del Ministerio Público. Los tres juntos habían cambiado el curso de la historia, y ninguno de ellos lo hizo solo. De camino a casa esa misma noche, Eliana se quitó los zapatos antes de entrar, como lo hacía desde niña. Caminaba descalza sobre el suelo frío. Su cuerpo se sentía exhausto, pero su corazón firme. Se sentó en el sofá y permaneció en silencio durante unos minutos, observando la ciudad a través de la ventana. Las luces de Bridge parecían menos pesadas. Había algo diferente en el aire, como si la gente respirara un poco más profundamente, con menos miedo. Tomó su teléfono y abrió un mensaje sin leer de su madre. Hiciste lo que ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de hacer. Hablaste por nosotros. Eliana no respondió. Él simplemente sostuvo el dispositivo contra su pecho y cerró los ojos. Fue allí, en el silencio de su propia casa, lejos de los focos de atención, que sintió la verdadera magnitud de lo que había afrontado, y ella sabía que en el fondo nunca se trató solo de ella. Días después, en la pared lateral de la cancha, apareció un cuadro, el rostro de Eliana junto a las frases «Nuestro dolor ya no será invisible» y «Resistir es ocupar el centro». Nadie se atribuyó la responsabilidad, pero la ciudad captó el mensaje. Eso no fue un homenaje, fue una afirmación, una declaración colectiva de que algo había cambiado. Los pasillos, otrora, en fríos, del Poder Judicial ahora albergaban miradas atentas, los pasos firmes de jóvenes pasantes negros y conversaciones sobre la reforma institucional en reuniones que anteriormente habían ignorado el tema. Eliana observaba todo desde lejos, sin situarse en el centro. Ella sabía que el verdadero impacto no estaba en lo que se decía de ella, sino en lo que se hacía a partir de ese momento. El caso Aes se cerró con una condena ejemplar. Más que la sentencia, lo que se registró fue el reconocimiento formal del patrón de abuso racial sistemático al interior de la fuerza policial de la ciudad. El informe final de la comisión, leído en sesión abierta, pasó a la historia como un hito en la rendición de cuentas colectiva.
Por primera vez, la palabra racismo no fue evitada en las decisiones oficiales. Ya no se trataba de una cuestión de mala conducta, sino de una cultura que era necesario desmantelar. Entre el público, Sofía, Isabel y Eliana escuchaban en silencio. Ninguno de los dos sonrió. No fue un final feliz, fue un nuevo comienzo necesario, y estaban listos para continuar. Años después, cuando la invitaron a una entrevista sobre el episodio, Eliana volvió a negarse, pero envió una sola frase por escrito, que se leyó en vivo en la emisora. La bofetada que recibí no fue lo que me marcó. Lo que me marcó fue lo que hice con ella. Esta respuesta simple y directa se extendió por todo el país. Se convirtió en cita en carteles, tema de seminarios e inspiración para muchos otros que, como ella, alguna vez fueron vistos como intrusos en espacios que también les pertenecían. Y así fue como la jueza Eliana Torres dejó su huella, no por el gesto que sufrió, sino por la transformación que provocó.